MX o Al Grano MX. Al Grano MX. Y ahora Al Grano MX. ya estamos listos aquí. Nos da mucho gusto de verdad saludarlos. Ahora que pues de repente entramos de sopetón al aire, ya saben que de repente así funciona este tema. Me da mucho gusto saludarlos, de verdad que tenía un ratito que no nos conectábamos, pero a veces la agenda informativa se complica y bueno, pues nos toca estar precisamente en algunos eventos que consideramos son importantes. Me da mucho gusto saludarlos en todas las plataformas por donde nos conectamos. Ya saben que hay Facebook, entiendo que hay Twitter, entiendo que hay por ahí algunos podcasts que estamos haciendo también en vivo. Y espero que por lo pronto en Facebook se escuche bien. A todos mis amigos que empiezan por ahí a conectarse. Pues aquí vamos a estar un ratito, ya entramos un poquito tarde. Ya saben que procuramos entrar 12 del día, hora de la comida o cuando realmente podamos. La idea es que en este espacio, sobre todo en Facebook, podamos encontrarnos, podamos saludarnos, pero también que podamos encontrarnos donde sea, hombre. Ya saben que siempre andamos por todos lados. Pues hoy, particularmente el día de hoy, queremos hablar de un tema de educación. La semana pasada estuvimos platicando con la gente de Mexicanos Primero y creo que ahí pusieron ellos la agenda, pusieron como dicen por ahí el dedo en la llaga, porque curiosamente y en este cierre de lo que fueron las precampañas, resulta que los precandidatos que ahora prácticamente son candidatos, pues medio le dieron la vuelta al tema educativo y nadie se ha metido. De hecho, si ven por ahí, saludos a Gina Cruz. Gina, qué gusto saludarte. Si ven por ahí, incluso en las plataformas, pues poco se habla de educación. Y lo que nos recomendaban ahí la gente de Mexicanos Primero era que precisamente pusiéramos en el centro de atención a los niños, a lo que realmente va a haber para los niños y para los jóvenes, que hoy, por supuesto, nuestro país, ustedes lo saben, es un país joven, es un país que en promedio tiene 26 años, y de ahí todo el trabajar que se tiene que hacer, porque prácticamente un poquito más de la mitad de la población, la tercera parte, no, un poquito más de la mitad de la población es joven, entonces habrá que hablar del tema. Pero para hablar también de un tema que es importante y que tiene que ver con educación, con salud, con atención en programas sociales, precisamente es el tema de los niños, ¿no? Y ahí UNICEF tiene mano y hoy invité a mi amiga Rocío Ortega, que por fin la tenemos hasta ahora, hoy en México. Luego ya saben que es una mujer, una periodista que viaja mucho por su trabajo, ¿no? Pero está ahora platicando con nosotros y vamos a aprovechar estos minutitos que tenemos con ella para platicar. Ella es oficial nacional de comunicación de UNICEF México, y creo que UNICEF tiene mucho que decir a propósito del tema educativo. Rocío, ¿cómo estás? Te saludo con mucha alegría ahora en este espacio. Hola, Felipe, encantada de estar en Al Grano MX. Finalmente, como bien dices, logramos conectarnos y logramos hablar. Me da mucho gusto que puedas tener este espacio para esta temática, como bien dices, fundamental para el país. Te escuchaba decir cifras. Pues mira, si dices que más de la mitad de la población es joven, te voy a decir que una tercera parte de la población en México está conformada por niños, niñas y adolescentes. Imagínate. 39 millones de niños viven en este país. Entonces, pues tienes razón, tenemos un desafío muy grande. UNICEF tiene un trabajo muy emocionante y muy interesante que hacer en este país, donde de 0 a 18 años, que es lo que consideramos según la Convención de los Derechos del Niño como un niño, hay 39 millones aquí en México. ¿Cómo ves? Vaya que es una población que, fíjate que a mí, yo de alguna manera hemos seguido la información de UNICEF, Rocío, y me llamó mucho la atención que hace algunas semanas también el DIF nacional puso atención en un tema que ustedes han tomado la bandera y han hecho muy buen papel, que es revisar qué programas hay sobre todo de atención, de primera atención a los niños de 0 a 5 años. Recuerdo que en algún tiempo ustedes lanzaron incluso una campaña a nivel nacional que tenía que ver que incluso con el registro, con el acta de nacimiento de los niños, cosa que era terrible. Sí. Sí, mira, te comento, te digo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la piedra angular que regula el trabajo de UNICEF a nivel mundial, pues es el documento base de nuestro trabajo, pero además es un documento que es una convención la más ratificada a nivel mundial por los países. México es uno de los países que ha ratificado esta convención, por lo tanto, pues con base en estos compromisos internacionales que el país tiene para con las diferentes sectores de la población, los niños ocupan un papel fundamental en tanto en el quehacer de los gobiernos en México, pues como en nuestro quehacer, que es nuestro eje central. Claro. Nosotros aquí en México trabajamos como un organismo internacional en coordinación con el gobierno mexicano. Nosotros trabajamos en los temas en los que podemos incidir y
apoyar y empujar junto con el gobierno. Nosotros fundamentalmente somos un equipo muy pequeño aquí en México, pero con unas funciones pues bastante grandes, porque pues tenemos que empujar que las brechas de los niños disminuyan, que los niños tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones, que los niños tengan por todas sus etapas de la vida con todos sus derechos cumplidos. Y como bien dices, el tema de la primera infancia, que es de 0 a 5 años, es una temática que impulsamos mucho desde los últimos años. Mira, UNICEF y todos los gobiernos, las ONG, toda la gente que trabajamos por los derechos de los niños, luego nos enfocamos mucho en esta etapa que es más de la educación primaria, el periodo que abarca la educación primaria. Exacto. Y de repente hemos visto que nos olvidamos de los más pequeños, o sea, de impulsar la primera infancia, y de los adolescentes, que ese ya lo abordaremos en otra conversación. Por supuesto. Pero el tema de la primera infancia es fundamental porque los primeros años de vida de un niño son básicos determinantes en su desarrollo. Lo que hagamos o dejemos de hacer por los niños más pequeños, desde los digamos la atención médica durante el embarazo a las mujeres, la atención durante el parto, la atención en los primeros meses y años de vida, va a determinar el desarrollo futuro del niño. De hecho, pues en los primeros meses, en los primeros 2-3 años, pues se forma como el futuro del niño, o sea, todas las conexiones neuronales, todo el tema de la nutrición. Entonces, en ese sentido, tienes razón. O sea, México, como lo que anunciaron en la semana pasada, pues hacen esfuerzos, las diferentes instituciones, los diferentes organismos del gobierno federal y los gobiernos estatales, esfuerzos diversos para impulsar los diferentes aspectos de la vida de los niños de 0 a 5 años. Y en esos esfuerzos, en muchos de esos, con el apoyo técnico, con la experiencia internacional, con diferentes tipos de lo que implica nuestro trabajo en México, estamos presentes. Entonces, ¿qué te digo? A nosotros lo que nos da mucho gusto, porque además esa es nuestra función, es ver cómo en países como en México, de pronto las temáticas que son parte de una agenda internacional, porque están consideradas en una convención, como es la Convención de los Derechos del Niño, el país ya las tiene muy asumidas, muy interiorizadas. El hecho de que estén hablando de primera infancia como parte de un pilar o de un esquema, de una institución o del gobierno, es muy, muy importante. Oye, Rocío, hoy, ¿cómo empezar a acercarnos a UNICEF? Creo que hay muchas anécdotas, sobre todo para cuando los niños, digamos, ¿no? Pero ustedes hacen muchísimo trabajo en todo el país. ¿Cómo empezar a conocer más sobre ustedes? ¿Cómo empezar a acercarse? ¿Se pueden acercar o no? ¿O dónde queda el trabajo, además de la gestión, digamos, gubernamental o política que hacen ustedes? Sí. Mira, nosotros en países como México, que son países que tienen un esquema institucional, un esquema legal y un esquema bastante sofisticado, se puede decir. La función de UNICEF México pues es más de asesoría, apoyo técnico. En los casos de emergencias sí entramos directamente, nos pasó ahora con los terremotos, ¿no? de septiembre, entramos en coordinación con las autoridades federales y locales a apoyar, pues digamos ya de pronto en instalación de espacios amigables para la recuperación psicoemocional de los niños, en facilitación de kits de higiene, en espacios amigables o espacios de recuperación para que los niños regresen pronto a las escuelas, en estas escuelas que resultaron dañadas. UNICEF, en coordinación con las autoridades, como te digo, plantea los esquemas que hemos aplicado en otras emergencias en el mundo. Traemos las aulas móviles, traemos los kits le llamamos escuela en una caja, porque en inglés es school in the box, que es para el caso de que en la emergencia los niños hayan perdido sus útiles escolares. Estos kits que nosotros facilitamos les permiten tener los insumos básicos mínimos para volver a la escuela. Entramos de esa manera. ¿Qué te digo? En otros países, en otras regiones, como en África, pues allá sí UNICEF lleva vacunas, instala escuelas, ¿qué te digo? Pero aquí no se requiere. Entonces, aquí lo que se requiere es más el expertise técnico, pero por supuesto, además del expertise técnico, estos esquemas como que te comento, como en emergencias, están ahí siempre a disposición de
de las familias y de las autoridades. Claro. Entonces, si quieren conocer más de UNICEF, además de este maravilloso espacio en el que yo espero que me invites más veces para estarles contando qué hacemos, por supuesto, vayan a nuestra página web, uh-huh. www.unicef.org.mx, y ahí pueden conocer más de nuestro trabajo. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, y escúchenos en Al Grano MX, por supuesto. Por supuesto, Rocío. Oye, pues gracias de verdad por este primer acercamiento que tenemos, pues para conocer todo el trabajo que hacen, que además es muchísimo el trabajo que hacen, incluso la manera en que han estado involucrando a estos embajadores, ¿no? Digamos que de alguna manera son gente reconocida, ¿no? Chicharito, exacto, el propio Alex Intec o Julieta Venegas Talía. En su momento. Talía, ¿no? Gente que se suma a un trabajo muy noble y como decíamos que a veces está un poquito ausente de las campañas políticas, pero que nosotros debemos meter el tema que es el trabajo que se debe hacer por los niños, por la educación, por la salud, por la felicidad de los niños, creo, ¿no? Exacto, y en otra ocasión, ya cuando esté más avanzado, aquí te lo adelanto, te hablaremos también del planteamiento que tenemos nosotros como organismo internacional con todo el respeto a la independencia desde este país y a los cuestiones políticas. También uh-huh. tenemos algo que decir por la niñez, ya se los adelantaremos por ahí en unas semanas más. Por supuesto. Oye, Rocío, pues agradecerte de verdad que hayas platicado con nosotros aquí en el espacio de Hablemos al Grano, que por supuesto es la primera vez, la primera de muchas, estoy seguro que vamos a estar con mucha comunicación con ustedes por todo el trabajo que efectivamente hace UNICEF y que vale la pena comentarlo y hablar de cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas no salen tan bien, Rocío. Cuando no salen también, estamos a tus órdenes totalmente y estamos totalmente con la mejor intención y con todo el gusto de hablar contigo y con tu auditorio sobre un tema fundamental para este país. Una tercera parte de la población son niños y adolescentes. Yo creo que hay mucho que decir de ellos. Vaya que hay mucho que decir. Gracias, Rocío Ortega, oficial nacional de UNICEF, oficial nacional de comunicación de UNICEF aquí en México. Ya estaremos platicando contigo. Gracias y te mando un abrazo, Rocío. Gracias, Felipe. Hasta luego. Hasta luego. Rocío Ortega, aquí en este espacio de Hablemos al Grano. Y bueno, continuamos con dos temas. La verdad es que es muy, muy interesante. Como decíamos, por ahí ya está publicada la entrevista que hicimos con el agente de Mexicanos Primero. Está en dos partes. Primero hablamos con el director general de Mexicanos Primero, que nos hablaba de esta ausencia de los niños, de los jóvenes en materia, digamos, pues en las campañas políticas, ¿no? Bueno, en estas precampañas, vamos a llamarle precampañas, pero sobre todo este riesgo que se ha dado a propósito de si llega cierto candidato o no para quitar o para echar para atrás la reforma educativa. Ahí nos explicaba precisamente de qué se trataba esta reforma educativa y todo lo que realmente se puede hacer, pues más que como una reforma, como una transformación en materia de educación. Creo que vale mucho pues hablar de este tema bueno, que vean por ahí la entrevista que hicimos con ellos. Insisto, está en dos partes y vale mucho la pena pues acercarse a esto que están haciendo organizaciones como ellos para pues hablar, digamos, del tema educativo. Estamos tratando de buscar a Arturo Estrada porque tenemos una historia ahí de Corea a propósito de los pues digamos de los juegos de invierno que se han llevado por allá. Y hay un par de historias que valen mucho la pena. Creo que no vamos a poder hablar hoy con Arturo Estrada, qué lástima. Un buen amigo con el que estuvimos precisamente en esas tierras. Y yo les adelanto que en la siguiente, a ver si podemos platicar con él, nos hablaba precisamente, él estuvo en la frontera de Corea del Sur y Corea del Norte. Recordemos que Corea pues se dividió por ahí de los años 50, de 1950. Hay este rompimiento, digamos, de las dos Coreas y aunque hablan prácticamente el mismo idioma, tienen las mismas tradiciones, pues quizá en la parte económica Corea del Sur ha despegado, por supuesto, porque Corea del Norte tiene de alguna manera otra forma de gobierno. Estas Olimpiadas de invierno sirvieron precisamente para acercarlos. Hay una muy buena historia que se rescata por ahí, pero prefiero guardárselas para cuando platiquemos con Arturo Estrada, sobre todo porque le sabe al tema. Arturo es un internacionalista que pues conoce muy bien de estos temas de fronteras, de límites y sobre todo pues de este rescate, digamos, de la unión de las Coreas. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Creo que ese es un tema que se va a quedar pendiente. Otra cosa que queríamos comentarles también, hoy en la noche va a estar ya Raúl Di Blasio, este pianista
que cumple sus primeros 25 años de carrera y quiere festejarlo aquí en México. Va a estar en el Lunario, entonces vale la pena por ahí si tienen ahí un espacio. Hay creo que todavía por ahí algunos boletos que vale la pena rescatar del espectáculo que va a presentar hoy Raúl Di Blasio, y creo que en esencia era lo que teníamos que comentarles. Vamos a tratar de conectarnos por ahí con Arturo, a ver si tenemos ya luego oportunidad de platicar del tema y de otros temas que tenemos pues con ustedes como siempre. Dejamos pues por ahora esta plática que hemos tenido con ustedes. Buen provecho a todos los que pues ahora pues ya están en hora o que ya se fueron a comer, porque ya son las 3 de la tarde, Dios mío, qué tarde es, pero pues estamos muy pendientes de la información. En la siguiente a ver si también podemos entrar con Gonzalo, que no tuvimos suerte, ya saben que de repente pues la información los absorbe, pero pues nos estamos dando tiempo aquí de platicar con ustedes un ratito, de convivir con ustedes, ya que gracias a todos los que se conectaron y estaremos ahí pendientes. Tenemos ahí algunas sorpresas que ya nos van a adelantar, espero que en breve, para este espacio y para otros espacios donde estamos pues generando por ahí contenidos pues en nuestros ratos libres, ¿no? En nuestros ratos que pues a veces son para dormir y preferimos pues aprovecharlos para hacer alguna que otra pues cuestión de contenidos. Les agradezco mucho que estén por aquí con nosotros, nos volvemos a escuchar en breve o a conectar en breve, depende por dónde estén. Les mandamos un abrazo y estamos aquí en este espacio que ya saben que es de ustedes, en Hablemos al Grano. Saludos.